Bueno, don Alejandro, creo que te toca. Me toca. Que me silencio. Bueno, lo primero, buenas tardes y qué bien, ¿no? Estar aquí, hijo, con gente conocida, con compañeros, ¿no? Veo aquí a Domingo, a vosotros, a las compañeras del CEM, ¿no? Me ilusiona muchísimo ver que los años pasan, ¿no? Que hay una representación tan potente, que están ahí en el primer nivel, currando un montón y trayendo cosas súper interesantes al debate. Enhorabuena, María, por, por tu recién estrenado cargo. Jo, que el otro día leía, ¿no? En vuestras redes sociales que vais a hacer el 14 congreso, me parece, ¿no? En Córdoba es, me parece. O no, me he colado. No, mira, hicimos el congreso número 13 en Cantabria. ¿En Y Cantabria? ahora son las GEM, pero sí, vamos a por el 14 congreso Pues que sí, por el todavía 14. tiene sede. Yo organicé el octavo y el séptimo, con Domingo aquí presente. Y qué maravilla, ¿no? Espacios para estudiantes libres de las influencias de la industria, ¿no? Con fondos públicos, con el esfuerzo de todos vosotros, ¿no? Es una pasada y es un ejemplo de cómo tendrían que ser las cosas, ¿no? Y bueno, mi nombre de mi ponencia se llama Medidas necesarias para la racionalización del gasto farmacéutico. Complicado el tema, se me escapa por todos lados. Y yo quería traer, sobre todo, y también aprovechando que soy el último ponente, una serie de reflexiones y una serie de conclusiones, ¿no? Que sirvan para cerrar y que sirvan para cerrar de una manera que nos permiten imaginar futuros un poco más amables, futuros un poco más agradables y posibles, ¿no? Empezaré un poco desde una historia. Yo soy psiquiatra, entonces voy a ir un poco por la de formación profesional, ¿no? Voy a hablar primero de aspectos intrapsíquicos, ¿no? Voy a hablar un poquito de cómo nos encontramos las personas, los pacientes y los profesionales con el medicamento y toda la industria y todas las lógicas que se esconden detrás, y poquito a poco iremos aumentando en complejidad, ¿no? Pensando un poquito en qué ocurre en la consulta, qué ocurre un poco a nivel profesional, en las comunidades, ¿no? Etcétera. Entonces, la palabra que más me llama la atención del título que me propusieron los compañeros fue racionalización, ¿no? Fui a la RAE, que yo hago mucho esto cuando alguna palabra me choca, y la RAE dice, racionalizar es hacer que algo sea conforme a la razón, lo cual no me dice mucho tampoco, me quedé más o menos igual, ¿no? Y me parece que el razón es una palabra que lo que tiene que ver con la prescripción, con los tratamientos farmacológicos, es conflictiva porque nuestra relación con los medicamentos como pacientes y como profesionales también es muy poco racional, ¿no? Cuando uno toma un medicamento, cuando a alguien prescribimos un medicamento, están en juego nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros deseos, especialmente en momentos donde hay un gran sufrimiento y hay sufrimiento psíquico, sufrimiento emocional, ¿no? Estamos en un momento de vulnerabilidad. Entonces, imaginaos cómo vamos a racionalizar algo que está dentro de nuestro ser, ¿no? Como médicos, sobre todo, ¿no? Nuestra propia identidad se fragua en estas condiciones impuestas por la industria. Y pongo tres escenas, ¿no? Para ilustrar un poco esto, que además nos configuran como médicos, ¿no? Hablaba antes María y de qué pasa durante el grado, ¿no? Y Luciana también lo mencionabas, ¿no? Que fíjate, ¿no? El CEM intenta siempre mantener una posición crítica, pero es innegable que durante nuestra rotación por los hospitales la presencia constante de las farmacéuticas empieza, ¿no? Cuando somos estudiantes y hay un desayuno pagado por el visitador médico y hay un no sé qué, ¿no? El otro día daba un seminario sobre agitación psicomotriz empleando materiales de un compañero que lo había dado años anteriores y con toda la buena intención, es un material maravilloso, pero había nombres comerciales, ¿no? Y los estudiantes aprendían los nombres comerciales en lugar del principio activo. Entonces, bueno, era llamativo, ¿no? Porque como que sí que me parece importante hacer, ¿no? Como una distinción entre no os quedéis con este nombre, quedaos con otro, ¿no? En el posgrado, si esto en el grado ya está presente, aparece, ¿no? De una manera palmaria, ¿no? De hecho, la formación cae constantemente del lado de la empresa y además la institución, nuestro sistema de promoción profesional premia, ¿no? Que nos entreguemos, ¿no? a la formación más o menos intervenida e influenciada, ¿no? por la industria y sus intereses. Este fin de semana ha habido un congreso de atención primaria, había 61 entidades colaboradoras, solo 2 de ellas públicas, ¿no? Esto es llamativo
Y además, y pensaba, ¿no?, en relación con esto, que los médicos no solo somos víctimas, sino que tenemos que hacer mucha autocrítica porque somos probablemente la piedra de toque de esta situación tan problemática, ¿no? Y de hecho, en relación con el posgrado y pensando sobre todo en la residencia, a veces incluso el ocio y las relaciones entre iguales, entre compañeros, entre residentes, entre personas de distintos hospitales que compartimos formación, está atravesada también por esta historia, ¿no?, de la farmaindustria, en la cual el ocio nos ponen maravillosas cenas con compañeros, nos ponen maravillosos encuentros donde todo el mundo se lo pasa genial porque están hechos para eso, para que te lo pases genial y para que la experiencia sea perfectamente hecha, ¿no? Entonces, voy un paso más allá, ¿no? Tenemos una formación, ¿no?, donde se nos dirige constantemente hacia una manera de entender la enfermedad que, si bien ya cada vez es menos explícitamente biomédica, parece que de facto lo tiene que ser, ¿no?, porque no hay otra cosa más allá que los tratamientos, ¿no? Las condiciones actuales laborales, y esto es una reflexión que me parece que es lo más importante de lo que yo puedo traer aquí, porque es un poco lo que sale de mi práctica y de estos meses ya como adjunto, ¿no? Las condiciones laborales actuales, la precarización de los equipos multidisciplinares, los espacios donde desarrollamos nuestra profesión, nos acantonan al final, ¿no?, en este solucionismo tecnológico, y parece que al final tenemos que actuar dentro de este marco de acción tan limitado, ¿no? Que al final lo que deja traslucir es una mirada al paciente estrechada en lo biomédico, ¿no? Los ritmos y los tiempos, ¿no? Los espacios y la precarización de los espacios multidisciplinares. Y pongo un ejemplo de esto un poco para que todos podáis entender. Yo trabajo en la urgencia, hago guardias como psiquiatra en un hospital en Madrid, y quería traer un caso para poder entender qué es lo que ocurre, ¿no?, cuando no podemos pensar más allá, ¿no? Un paciente con un trastorno mental grave acude a la urgencia en contra de su voluntad en un momento de descompensación psicopatológica, aterrado, no conoce a los profesionales, no conoce a las personas que le están atendiendo, y entramos en una situación de agitación psicomotriz, ¿no?, de mucha ansiedad, de mucho descontrol, de mucha activación motora, ¿no?, de muchísima ansiedad. Es imposible que, tal cual están ahora montadas las urgencias, podamos darle a esta persona una atención que no implique pasar por lo farmacológico, no implique, ¿no?, poner en riesgo con diferentes medicamentos, ¿no?, en lugar de plantear, ¿no?, con un equipo preparado, con un equipo que tenga suficiente tiempo para atender a esa persona, una desescalada verbal que pueda hacer lo mismo, probablemente con más tiempo, con menos riesgos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo quería traer, ¿no?, cómo las condiciones de formación, las condiciones laborales, condiciones profesionales, nos provocan un estrechamiento del campo del pensamiento, ¿no?, que este es un término psicopatológico, ¿no?, donde es difícil pensar en otra cosa que no sea la solución biomédica, la solución farmacológica, la solución química, ¿no? Y de hecho, mirando del lado de los pacientes, la propia experiencia de enfermar está influida por esta clase de lógicas de la industria. Pensad en las escenas donde en una película vemos a una persona enferma. Sabemos que una persona está enferma en una película porque va al baño y se toma pastillas mirándose al espejo. Este es un tropo súper común, ¿no? Y yendo un poco más a otra clase de manifestaciones culturales, el compositor de música electrónica, Susumu Yokota, fallecido en 2015, un tipo polidiagnosticado, ¿no?, trastorno autista, hiperactividad, déficit de atención, cuadros depresivos, ¿no? Tiene un álbum de 2009 llamado Psychic Dance, donde realiza, yo creo, una reflexión sobre su malestar en unos términos que probablemente no hubiera elegido si se lo hubiera atendido de otra manera, ¿no? Son 10 temas, son 10 canciones, cada una de ellas lleva el nombre de uno de los psicofármacos que se le habían prescrito a este señor, ¿no? No los nombraré, pero podéis consultarlo en Spotify. Es un álbum muy interesante, muy rico y muy interesante para pensar en todo esto, ¿no? En cómo también la experiencia de enfermar está sujeta a esta clase de cuestiones, ¿no?, que estamos hablando nosotros aquí. Y en este sentido quería retomar o desenterrar un término de Paul Beatriz Preciado, una filósofa de corte psicoanalítico, me parece tremendamente interesante dentro de la teoría queer. Me parece que María Valderrama también iba un poco por ahí en su intervención, que es la sociedad o la farmacopornografía, ¿no? La sociedad farmacopornográfica es
el resultado, ¿no?, de la toma subrepticia de nuestras experiencias de malestar, de nuestra vivencia del cuerpo, por el saber biomédico. Y la conversión de aspectos del ser y del ser en sufrimiento en realidades materiales. O, ¿esto qué significa? En moléculas comercializables, ¿no? Y la cito textualmente para poder hacer esto un poco más entendible, porque me parece que es un poco espeso, ¿no? La depresión se convierte en Prozac, la erección se convierte en Viagra, la masculinidad se convierte en testosterona y la fertilidad se convierte en la píldora, ¿no? Y en otros términos un poco más del hoy y del aquí, pienso, por ejemplo, en la prescripción sin desprescripción de vitamina D, en el uso de antidiabéticos para bajar de peso, ¿no?, que se han convertido en una versión más sofisticada y más elegante, ¿no?, de las anfetaminas en los años 80. Y esto además se exacerba cuando no podemos pensar en otra cosa que no sea la solución médica, cuando hay constantes mensajes, a partir, por ejemplo, también del Congreso de Atención Primaria de este fin de semana, que critican nuestra práctica. Estamos infratratando, estamos infradiagnosticando, estamos infradosificando a nuestros pacientes, lo hacemos mal porque no nos adecuamos, ¿no?, a estas demandas que surgen de otros lugares, ¿no?, que no son la clínica, que no son el paciente, que no son un poco nuestro saber, ¿no? Hablan de inercias terapéuticas con respecto a la depresión que están llevando a que mediquemos mal, y esto me resulta muy llamativo, ¿no? Porque a mí me parece que inercia terapéutica es no poder pensar en otra cosa que no sean antidepresivos, ¿no? En este sentido, yo creo que en las últimas décadas, ¿no?, pero bueno, a lo largo de todo el siglo XX, la industria farmacéutica ha pasado de reactiva a disruptiva, ¿no? Y es un poco lo que hablaba también en su intervención Luciana, ¿no? El hecho de que existan, ¿no?, moléculas comercializadas con poca rentabilidad a nivel terapéutico, ¿no?, pero que en eso están las farmacéuticas y no en otras historias que nosotros podamos vivir como necesarias e importantes, ¿no?, en nuestra práctica, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, he planteado un escenario aterrador, terrible, estamos sujetos por todos lados, a nivel consciente y a nivel inconsciente, dentro de las lógicas, ¿no?, que nos superan y que nos condicionan en la praxis. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos hacer, no? Y bueno, había planteado 8 puntos, casi un pequeño decaloguito, ¿no?, de qué cosas tenemos y qué cosas podemos hacer en adelante, qué cosas podemos pensar, qué cosas podemos imaginar y qué cosas nos pueden no desilusionar, ¿no?, dentro de toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Lo primero, sin duda, tenemos que seguir aliviando el malestar, tenemos que seguir tratando médicamente, por supuesto, con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Eso no me cabe ninguna duda y eso tiene que ser así, ¿no? Sin embargo, este es un punto importante, ¿no? No podemos olvidar que nuestra práctica como médicos no está exenta de reproducir las lógicas mercantiles, ¿no?, que es un poco lo que intentaba ilustrar en lo anterior. Tenemos que pensar cómo hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos, dado que sí o sí ya está mediatizada por otros agentes, ¿no? Tenemos que fomentar en nuestra consulta una comprensión de la enfermedad que nos aleje al paciente, sobre todo, y a nosotros los profesionales, del solucionismo tecnológico y de sus riesgos. Tenemos que pensar, estamos con esta cosa muy manida, ¿no?, de lo biomédico a lo biopsicosocial, pero que no tenemos nunca que perder en cuenta que esto es tremendamente importante, especialmente para poder pensar otras cosas que ofrecen nuestros pacientes, ¿no? Entender que nuestra práctica se inserta y el paciente se inserta en una comunidad, en un barrio que tenemos que conocer. Es una competencia específica del grado de medicina conocer y promover acciones de salud en las comunidades en las que trabajamos. Esto no lo tenemos que perder de vista y quería hacerlo resaltar hoy en lo que están aquí los estudiantes. Y en esta línea, reconocer en nuestra práctica los determinantes sociales de la salud. Probablemente haga más por la ansiedad y la depresión de nuestro cupo de pacientes, de nuestra agenda, que exista, ¿no?, una resolución de los problemas de precariedad laboral, de precariedad económica, de inestabilidad habitacional, que recetar antidepresivos y ansiolíticos a nuestra población, ¿no? Probablemente tenga un impacto mucho mayor a nivel de la salud de nuestra comunidad, ¿no? Y esto es importante, ¿no?, porque precisamente aquí, en este marco de intervención, donde el malestar no es solo individual y no solo se tiene que resolver en nuestra consulta, donde podemos imaginar otras cosas, ¿no? Podemos imaginar
no lo sé, porque si yo digo lo que imagino, ya no imagináis vosotros, ¿no? Pero pensaba en actividades dentro de las asociaciones culturales, promover desde los centros de salud tenga que ver con deporte, con vida sana, con técnicas de relajación, ¿no? Diferentes cosas que van más allá, ¿no? De lo farmacológico, ¿no? Y desde luego, y no podemos tener esto, tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta, no tenemos que mirar solo dentro de la consulta, sino que tenemos que mirar fuera y hacia arriba, ¿no? A los dirigentes políticos, demandar todo lo que estamos hablando ya aquí, ¿no? Una legislación del medicamento que sea garantista, que piense en las comunidades y en la sociedad y que se aleje de los intereses corporativos. Y por último, es el último punto un poco que a mí se me ocurría, ¿no? Luego veremos, ¿no? Una industria del desarrollo del medicamento que sea pública o de financiación pública, ¿no? Que funcione con una mirada salubrista a las necesidades de las poblaciones sin intereses económicos ni corporativos. Y esto no soy el primero que lo dice hoy y no somos tampoco la asociación de medicamento la primera que lo promueve, ¿no? Y entiendo además que esta es una cuestión que nos trasciende como país y que tiene más que ver con organismos supranacionales, ¿no? Pienso en la UAM, ¿no? Universities Allied for Essential Medicines, que llevan años defendiendo, ¿no? Esta clase de cosas para democratizar, ¿no? Y hacer que los medicamentos sean accesibles para todo el mundo. Y en ausencia, ¿no? De intereses, en ausencia de sesgos, en ausencia de historias que ensombrecen, ¿no? El desarrollo del medicamento. Entonces, bueno, me parece que tener un futuro por imaginar es un pensamiento alentador y con eso quería cerrar un poco la intervención, la verdad. Gracias por haber escuchado. Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. Yo único que puedo decir como conclusión inicial de estas intervenciones es que no cambiéis. No cambiéis los estudiantes cuando pasen a la residencia y después al ejercicio profesional. Ya veo que vosotros dos no lo habéis hecho, como casi ninguno a los que sigo, ¿no? Más o menos con los cuales tengo algún tipo de relación después de tantos años. Bueno, se abre el debate y no soy yo el que tengo que hablar o comentar, porque aquí tenemos mentes privilegiadas y muy preparadas en todo esto, y aparte vosotros mismos, ¿no? Que podéis preguntar, y veo que hay también futuros estudiantes y futuros médicos. O sea, que adelante. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra?